Hola amigos y amigas de este canal de la gente de la otra orilla. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo. Iniciamos un nuevo año y este año 2016 sin duda es un año para acción, es un año para actuar, sobre todo para actuar sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, cambiando aquellos elementos que consideremos que debemos mejorar. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y entremos en materia. El tema que nos ocupa en esta ocasión está incluido dentro de un libro que muy pronto se publicará y que he titulado Construyendo mi propio destino. Vamos a hablar nuevamente de la mente y de la personalidad. El tema de la mente es un tema bastante amplio, muy complejo, con diferentes aristas, por eso nos llevará varios videos desarrollarlo. Para iniciar, tengamos en cuenta lo que acabamos de leer. Pensar es un diálogo que el sujeto tiene consigo mismo. Una de las sorpresas constitutivas del pensamiento consiste en que problematiza las situaciones humanas. Con el pensamiento se rompe lo natural y se trasciende la animalidad, con preguntas desafiantes y difíciles como ¿cuál es la mejor manera de vivir? De esta manera, el doctor Alfonso Paz Zamudio, director de la maestría en Educación Superior de la Universidad Santiago de Cali, gran filósofo y amigo, definía lo que es el pensamiento. Y es que no es fácil disertar acerca de algo tan complejo, algo tan sutil, pero a la vez tan importante como es la mente. Ciertamente pensar es un proceso netamente humano. Es aquello que nos distingue de otras especies en este planeta. Pero ciertamente es necesario diferenciar el proceso de pensamiento, el proceso de pensar, de lo que simplemente se puede conocer como rumiar problemas o ideas sin llegar a ninguna conclusión y por supuesto sin generar nada nuevo. La mayoría de las personas solemos darle vueltas y vueltas a los asuntos y luego decimos he estado pensando en esto, pero eso no es exactamente pensar. En el transcurso de los siguientes minutos vamos a intentar acercarnos un poco a lo que verdaderamente es un proceso de pensamiento. Proceso que no se enseña desafortunadamente en los colegios de formación académica, pero que a futuro, sin lugar a dudas, va a ser una asignatura que se deberá abordar. Un amigo filósofo, actualmente residente en Bogotá, en Colombia, solía decir que la mayoría de gente no piensa. Es más, que existen porque son pensados por otras personas. Y cuando decimos, cuando afirmamos o cuando creemos esto, se corre el gran riesgo de ser tildados de pedantes, de orgullosos, de ignorantes inclusive. Pero cuando analizamos el proceso de pensamiento desde la óptica de la condición que eleva al ser como ser humano, nos damos cuenta que seguramente gran parte de razón hay en esa afirmación. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar en el proceso de pensar? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso sináptico de las neuronas dentro del cerebro? Para que de acuerdo a las mismas sinapsis puedan lograr o puedan hallar determinadas respuestas. Se inicia mediante una interiorización de aquello a lo cual queremos acercarnos, sea un problema, sea una situación especial, sea una persona, sea un proceso, sea algo que nos inquieta.
lo interiorizamos y generamos una actitud que permita visualizar ese elemento, ese problema, desde las múltiples connotaciones o desde las diferentes dimensiones que esa situación tiene. Es decir, podemos ver ese elemento como atado a diferentes subelementos dependiente de esos otros elementos, y desde allí podemos establecer las posibles actuaciones o injerencias que él tendrá dentro de nosotros. De esto ya hemos hablado un poco en anteriores videos, pero dada la importancia que tiene, creo que es pertinente mantenerlo siempre presente, que la mente tiene capacidad de dominar sobre los planos inferiores a ella, esto es, sobre emociones, sentimientos, sensaciones y pasiones, sobre la vitalidad, es decir, sobre el plano energético, sobre el prana, que es aquel elemento proveniente del sol que mantiene saludable y enérgico el cuerpo físico. Y por supuesto, la mente también puede actuar sobre las expresiones netamente físicas. Esto es, puede enfermar el cuerpo físico o también lo puede aliviar. Precisamente de este tema del impacto sobre la mente en el cuerpo físico es que versa uno de los libros que recientemente he puesto en venta y que se refiere a experiencias cercanas a la muerte y el impacto sobre la espiritualidad. Este libro también está disponible para quien lo solicite a través de mi correo electrónico. En todo caso, y para sustentar mi tesis acerca de que el ser humano precisa desarrollar mayor capacidad de pensamiento, vamos a ponerlo sobre 3 ejemplos típicos, diarios, muy incluyentes, y al final llegaremos a una conclusión. Veamos entonces 3 elementos básicos sobre los cuales se sustenta esta tesis. El primer elemento es bien curioso, se trata de la calidad de vida. ¿Cómo se define la calidad de vida? ¿Qué es calidad de vida? Si miramos en el momento presente, calidad de vida está mediado por la facilidad o por la capacidad misma de acceder a elementos de consumo. Es decir, estamos hablando de ese elemento de éxito que define una persona de éxito como aquella que tiene acceso al dinero, a los bienes de consumo, a viajes, a riquezas materiales, etcétera, a una carrera profesional, y esa persona tiene muy buena calidad de vida frente a quien no tiene acceso por diferentes motivos a estos elementos y cuya calidad de vida se estima que no es tan buena, que no es tan saludable. Dentro de este concepto de calidad de vida, esa persona, ese ser humano, se transforma en un código, se transforma en un número, se transforma en un consumidor. En ese momento él, ella es importante porque consumen, porque compran. Y esto se hace generalmente sobre la base de no pensar. Porque de hecho, si pensáramos suficientemente, no compraríamos tanto, ni en tanta cantidad, ni estaríamos esclavos de las nuevas tecnologías esperando, haciendo cola frente a un gran almacén durante muchas horas solo para adquirir el nuevo iPhone que recientemente saldrá al mercado. Allí tenemos el primer elemento donde la mente ha cedido su control a otras instancias. ¿Quiénes están pensando allí en ese momento? Ciertamente hay alguien que está haciendo el proceso de pensamiento por nosotros y que nos está instando a comprar, a consumir, es decir, a transformarnos de ser humanos
de seres humanos independientes, pensantes, a simples consumidores. Muy bien, dado lo anterior, de que el concepto de calidad de vida es muy importante y lo hemos dejado en manos de otros, de grandes multinacionales, que son las que están pensando, direccionando y empujando ese concepto de vida, dado ello, es que tenemos que el consumismo y la ambición desmesurada, que es el segundo elemento, han transformado a ese ser humano. Ahora nos hemos vuelto esclavos de los medios de comunicación masiva, televisión, radio, internet, de los medios o de las empresas de producción de bienes de consumo, las grandes multinacionales. Y estas empresas, para su propio bienestar, para su propia comodidad, y allí podemos incluir los gobiernos, la mayoría de ellos, estos grupos han puesto la felicidad como un estadio que se encuentra al final de una cadena de consumo. Si consumes esto y aquello, serás feliz. Y sobre esa base es que estamos viviendo en este momento. Y es que nos negamos a pensar por nosotros mismos. Claro, pensar no ha sido nunca una tarea fácil. Es preferible dejar que otros piensen y nos digan qué hacer, cómo, cuándo y dónde hacer. Siga estos lineamientos y no tienes que pensar. Es como un soldado dentro de un ejército. El soldado no está para pensar, puede y debería pensar, pero su función principal es la de seguir órdenes y de acuerdo a esas órdenes actuar. Allí nos encontramos con el tercer elemento y es el concepto de hogar, de vida familiar. En ese sentido, hemos considerado tanto en la China, aquí en la China, como en Colombia, como en México, como en Estados Unidos y en muchos países, hemos aceptado que la única dimensión que viabiliza la existencia humana es la de hogar, tener una familia, unos hijos, tener una hipoteca por 30 años y posteriormente jubilarse. Muchísimas personas han visto esto como la única posibilidad de realización, pero existen otras dimensiones del ser humano. Estamos llamados a explorar otras posibilidades y realizarnos como seres humanos dentro de esas otras opciones, de las cuales ya hemos hablado. Aquí en la China, por ejemplo, el matrimonio es pero que muy importante, y para un altísimo porcentaje de mujeres es la mejor y quizás la única posibilidad hallar un buen marido. Pero es la sociedad la que nos impele al matrimonio y a la procreación. El individuo, la persona, tiene múltiples caminos para desarrollarse como ser humano. El matrimonio y la pareja es muy importante, sí, pero estamos llamados a crear un vínculo espiritual con la pareja. Si ese vínculo espiritual, ese vínculo profundo y eterno no se logra, entonces el matrimonio se convierte en una situación que solo trae más cansancio, más hastío, más dolor y más sufrimiento. Dentro de esas tres opciones o elementos que hemos dialogado, existe al menos un común denominador, y es que las elecciones se han limitado, las opciones se han limitado, alguien las ha limitado. Es decir, que nuestro grado de libertad dentro de ellas no es del 100%. ¿Qué pasaría si dentro del matrimonio, en lugar de una pareja, tuviéramos 2, 3 o más para escoger?
que hubiesen 5 novios o 5 novias de las cuales echar mano. Ciertamente la decisión del matrimonio se toma sobre bases sentimentales y la decisión de la separación sobre bases racionales, y eso hace con mucho la diferencia. Si pudiésemos ampliar el rango de opciones dentro de las decisiones, dentro de las dimensiones en las cuales estamos actuando, habría posibilidad de menos errores. Eso sí, siempre y cuando tengamos una claridad sobre la posibilidad o sobre las posibilidades que encierra la decisión que estemos considerando. A veces la decisión, insisto, la hacemos sobre bases emocionales y por eso el rango de equivocación se amplía. Y no se trata de irse al otro extremo. Recordemos que los dos extremos, en este caso, el extremo del sentimentalismo absurdo y el extremo del racionalismo total, son ambos lesivos. Se trata de encontrar un espacio donde podamos incluir ambos elementos, un espacio de eclecticismo que incluya ambos elementos, porque vemos parejas tristes, porque vemos parejas y matrimonios infelices en todos los países. Entonces, estamos llamados a repensar la forma de expresar nuestra propia individualidad, bien sea dentro o fuera del matrimonio, o bien sea dentro o fuera de las diferentes dimensiones del ser humano. Resumiendo un poco lo dicho, podemos entonces afirmar que en esos tres elementos considerados, concepto de calidad de vida, consumismo desaforado y hogar o tipo de vida familiar, no es el ser humano quien está tomando las decisiones por sí mismo, está condicionado, alguien más está pensando por él o por ella. Dentro de esos tres elementos encontramos al menos ese determinante, ese factor común. Entonces es muy conveniente, es muy saludable retomar su propio proceso de pensamiento antes de comprar, antes de consumir, antes de hacer de tomar alguna acción. Preguntarnos si realmente estamos siendo conscientes de esa acción que vamos a realizar. No se trata entonces de no consumir, no se trata de no sentir, de no desear, eso ya lo hemos hablado bastante. Se trata de hacerlo con conciencia. Frente a esa necesidad de tomar en nuestras manos nuestra propia existencia, permítame recomendar, si se quiere, una película que se llamó Adjustment Bureau, que no sé con qué título llegó a Colombia, pero que de manera clarísima, de manera divertida, pero de manera muy directa, muestra la importancia de tomar en sus manos el desarrollo de su propia existencia, de construir su propio destino. Al final, si usted no construye su propio destino, si usted no toma sus propias decisiones, alguien más lo hará por usted. En esa película, al final, queda claro que el destino, si bien está fijado, es susceptible de mejoras. Es más, es susceptible de reconstrucción total. Hemos venido siguiendo modelos de éxito, de chicas hermosas, guapas, con esbeltos cuerpos, que hemos querido imitar, de hombres de muchísimo éxito económico y financiero, que hemos querido imitar, de futbolistas, de famosos y famosas, cuyo éxito nos impele a imitar. Pero cuando esas personas
en la calle son vistos o vistas teniendo comportamientos que la sociedad misma establece como inadecuados, entonces nos preguntamos qué ha pasado, cuál es el modelo de éxito. No en vano un maestro budista decía el otro día, ciertamente no es Gandhi la figura de éxito que todos queremos imitar, es Bill Gates o es Steve Jobs o diferentes jugadores de fútbol los que queremos imitar. Pero ¿cuál es la figura de éxito que representa nuestro propio desarrollo, nuestra propia evolución? Finalmente, y a título de conclusión, debemos decir que, tal como en la película de Adjustment Bureau, necesitamos concentrar nuestros esfuerzos en el desarrollo de nuestras propias habilidades, de nuestros propios dones, de tomar en nuestras propias manos, el desarrollo de todo aquello que hemos venido a desempeñar, de recordar esa misión de vida y actuar en consecuencia. Y esto nos lleva a un elemento del cual hablamos hace algunos meses, y es la coherencia. Seamos coherentes con nosotros mismos, seamos coherentes con lo que pensamos y con lo que sentimos. Salgámonos un poco de esa corriente de consumismo, de ese concepto de calidad de vida que nos han vendido. Seamos coherentes y procuremos hallar nuestra propia expresión de vida. Muy bien, amigos y amigas, yo creo que esto es todo por ahora. Estamos siempre atentos a sus comentarios, a sus propuestas, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.